Muy bien, muy buenas noches, queridos hermanos. Quiero felicitarles porque han llegado a la lección número 10 acerca de cómo estudiar las escrituras para enseñar. Es la última lección, así que vamos a estudiar en esta noche un mensaje para el estudiante de las escrituras, es decir, para usted que ha decidido pues seguir este curso bíblico porque le interesa estudiar las escrituras para enseñar. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 17, se encuentran en un problema muy interesante y muy normal la gente de aquel tiempo. Los hermanos de aquel tiempo estaban en medio de personas que falsificaban la palabra. En otra versión dice personas que hacían negocio con la palabra. Bueno, dice el texto bíblico, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Nosotros no podemos ser igual que las otras personas. No podemos ser igual que aquellos que toman la escritura como ganancia deshonesta. ¿Cómo debemos ser? Dice el apóstol Pablo, debemos ser sinceros. El estudiante de las escrituras, el que va a enseñar, tiene que ser sincero. ¿Qué significa esto en nuestra vida? ¿Cómo nosotros podemos ser sinceros? Cuando nosotros nos preparamos y cuando nosotros predicamos un mensaje, debemos entender esto muy bien, hermanos queridos, hermanitas queridas. Cuando usted presenta un mensaje a las hermanas, cuando usted presenta un mensaje a los niños, cuando nosotros predicamos a la gente el evangelio y la doctrina de los apóstoles, nosotros debemos entender esto, que nosotros debemos ser sinceros. ¿Qué significa esto? Como de parte de Dios, dice el texto bíblico. Cuando usted predica un mensaje, amado hermano, usted es un representante de Dios. Es decir, que hay muchas personas que van a escuchar la palabra de Dios y usted es un instrumento de Dios. Probablemente esa persona escuche ese mensaje y se convierta. Probablemente esa persona estuvo clamando a Dios y diciendo, yo quiero que el Señor me hable. Y usted va a ser el representante de Dios. Esto es muy importante, queridos hermanos, y con mucho cariño quiero decirle a usted, es que si usted tiene la oportunidad de predicar un día domingo en el culto de la iglesia, usted tiene un privilegio, porque es un embajador de Dios. Si usted tiene un estudio bíblico en algún hogar, usted tiene un privilegio, es un representante de Dios. Nosotros cuando estudiamos la Biblia debemos tener esto en nuestra mente, que somos alguien que el Señor ha escogido para que nosotros anunciemos las Escrituras. Así que eso debe llenarnos de ánimo y también de mucha responsabilidad. De ánimo porque a pesar de ser pecadores, el Señor pensó en nosotros como pregoneros de su palabra, pero también, hermanos, de mucha responsabilidad porque no podemos predicar cualquier cosa. Nosotros no podemos predicar algo que se nos ocurra. Nosotros debemos preparar los mensajes bíblicos. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado en la Escritura y nosotros tomamos esa Escritura y la entendemos. Y la estamos aplicando a nuestro tiempo de acuerdo a las necesidades de las personas. Usted, otra vez lo voy a decir, usted se convierte en un representante de Dios. Es decir, que la persona va a escuchar a alguien que ha estudiado diligentemente la palabra. Estamos siendo personas de ejemplo
el oyente va a entender que usted es un practicante de las Escrituras. ¿Estamos de acuerdo? Es un vocero de Dios. Muy bien. También dice el texto, delante de Dios. Cuando uno de mis maestros, el hermano Pedro Sánchez, me hizo entender este texto bíblico, me dijo, cuando tú prediques, entiende esto. En la primera banca del local de reuniones, en el sillón, el asiento, el comedor donde estás predicando a una familia, allí también está el Señor Jesucristo escuchando tu mensaje. Es decir, que todo lo que hablamos, todo lo que decimos, lo está escuchando el Señor Jesucristo. Nuestro mensaje lo está escuchando Jesús. Cuando nosotros predicamos y nos escuchan otros predicadores, nosotros probablemente nos sentimos nerviosos. Pero quiero decirle a usted, hermano querido y hermanita querida, que allí también está el Señor Jesús, el Espíritu Santo, está el Padre escuchando nuestro mensaje. Así que eso también debe llenarnos de mucho ánimo y también de mucha responsabilidad. De mucho ánimo porque nosotros estamos delante de nuestro Creador haciendo la voluntad de Dios, que es predicar el Evangelio, pero también de mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque Él está escuchando nuestro mensaje. ¿Y cómo podemos estar seguros de que mi mensaje es de parte de Dios y que el Señor Jesucristo está de acuerdo con mi mensaje? ¿Cómo estoy tan seguro? Mire, al final de la última coma dice, hablamos en Cristo. Yo no puedo predicar un mensaje si mi vida espiritual está dañada. Tengo que tener una buena relación con el Señor Jesucristo para predicar. Si usted no se siente, hermanos queridos, hermanita, si usted no siente que tiene una buena relación con Cristo, debe analizar su propia vida. Si usted siente que algo falta en su corazón y en su mente, necesita un retiro espiritual, necesita un momento con el Señor Jesucristo, probablemente debe doblar sus rodillas en su aposento, probablemente usted tiene que confesar sus pecados y tiene que estar bien con el Señor Jesucristo y así poder dar un buen mensaje de la palabra de Dios. Recuerde esto, este es el mensaje que yo tengo para ustedes en este punto del estudio bíblico. Este es el mensaje. Usted está delante de Dios todo el tiempo, todo el tiempo. Predicamos a la gente que solamente nos ve un momento, pero el Señor está mirándonos todo el tiempo. Amén. El otro mensaje que yo creo que es muy conveniente en este curso bíblico es que nosotros debemos ser humildes. Cuando en Romanos capítulo 12 el apóstol Pablo presenta los 7 dones espirituales que la iglesia debe cumplir, son 7 dones muy maravillosos que toda iglesia debe tener y estar activos en estos dones espirituales. Él presenta, hermanos, él presenta un requerimiento para trabajar en la obra de Dios. Dice el texto bíblico, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros. Es decir que si hay alguien que decidió ser un siervo de Dios, si hay alguien que decidió ser una sierva de Dios, ¿qué debe hacer? Lo siguiente. Esto es la primera actitud que requiere Dios en el trabajo ministerial. Cada cual que está entre vosotros, dice el texto, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. La pregunta que quiero hacer en este momento es, ¿qué concepto tengo de mí mismo? ¿Cuál es el concepto que yo tengo de lo que soy? Es decir, ¿quién soy yo realmente en la iglesia?
¿Qué tipo de ministro soy en la iglesia? ¿Qué tipo de predicador soy en la iglesia? Debo hacerme esa pregunta. No debe ser ese concepto muy alto. No debo creerme superior a los demás porque seguí un curso bíblico, porque domino una técnica o una estrategia de lectura o de estudio bíblico, porque yo sé algo de exégesis, hermenéutica, homilética. No debo creerme superior a los demás. Hay personas que el Señor les ha dado un don precioso que no han asistido ni siquiera a una escuela. Apenas han aprendido a leer y a escribir, pero han desarrollado sus talentos con la voluntad de Dios y son grandes predicadores. Yo no debo pensar que soy superior a los demás por haber estudiado 3 años en un instituto, haber seguido muchos cursos bíblicos o por tener 30 años en la iglesia. No debo tener un concepto de mí mismo muy alto. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me doy cuenta de esto? Pensando algo correcto de mí mismo, dice el texto bíblico, sino que piense de sí. Mire, ¿cómo? Con cordura. Entonces, debo pensar algo de mí mismo, pero moderadamente. No debo creerme superior a nadie, amados hermanos. He escuchado a personas que ni siquiera saben leer, que cuando oran, tranquilizan a toda una congregación, que cuando oran, hacen que nuestro espíritu pues se alivie delante de la presencia de Dios. Conozco una hermana que ni siquiera sabe leer, pero su ejemplo ha sido tan grande en mi vida que me ha animado a seguir en la iglesia. Sí, amados hermanos, la humildad es necesaria en los estudiantes y predicadores de la iglesia, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué significa esto? Que entre más fe usted tenga, usted va a ser más humilde. Que entre más conocimiento usted tenga, querido hermanito, usted va a entender el propósito de Dios. Amén. Muy bien. También quiero enseñar otro mensaje al final de este curso bíblico, y es la actitud de nosotros como cristianos. Recuérdales esto, dice 2 de Timoteo 2:14, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Mire, hermanos queridos, una gran tentación que tenemos cuando estudiamos la Biblia es que nosotros tengamos conflictos en las doctrinas, conflictos cuando nosotros predicamos y enseñamos. Lo cual, dice el texto, y por qué no debemos hacerlo, es por esto, lo cual para nada aprovecha. No sirve estar discutiendo con la gente. Eso va a terminar en algo malo. ¿En qué va a terminar? Dice el texto, sino que es para perdición de los oyentes. Si usted, en vez de predicar el evangelio, empieza a pelearse con las otras personas de otras congregaciones, de otras sectas, de otras religiones, pues no va a aprovechar de nada. ¿Qué debo hacer para ser un buen siervo de Dios? Mire, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Yo no quiero que la otra persona me apruebe mi pensamiento, mi idea, mi doctrina. No. Lo que yo pienso primeramente es que yo me voy a presentar delante de Dios y Dios me va a aprobar a mí. Entonces, debo pensar y decir, a mí me interesa que Dios me apruebe. Eso es lo que me interesa a mí. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yo debo estar preocupado. ¿Está Dios contento con el trabajo que estoy haciendo? ¿Está el Señor contento con el mensaje que prediqué? ¿Siento vergüenza delante del Señor? Pues si hago bien mi trabajo, hermanos queridos, no puedo estar avergonzado delante del Señor. ¿Por qué? Porque uso bien
la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad no es ganar un combate con un religioso. Usar bien la palabra de verdad, ¿qué es? Mira el versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Usar bien la palabra de Dios es no estar peleando, no estar discutiendo, no estar hablando cosas que de nada aprovechan. Sí, amados hermanos, debemos, versículo 23, desechar las cuestiones necias e insensatas. ¿Por qué? Porque esto debemos saber, sabiendo que engendran contiendas. Engendran contiendas. Verso 24, mire, siervo de Dios, escuche este mensaje, porque el siervo de Dios, el siervo del Señor, no debe ser contencioso. ¿Cómo debemos ser? Amables para con todos. Amables para con el testigo de Jehová, amables para el adventista, para el católico, para todos nosotros debemos ser amables y más aún amables con nuestros propios hermanos. Usted quiere ser predicador, usted quiere ser un vocero de Dios, usted quiere ser un mensajero de Dios, una maestra de niños, maestra de damas, pues hay que aprender a ser amables. Hay que hacer eso. Debemos ser aptos para enseñar. ¿Qué es una persona apta? Es una persona capacitada. Y usted en este curso bíblico ha aprendido a poder capacitarse a usted mismo. Ha aprendido los métodos que le ayudarán a aprender, a estudiar, a tener el conocimiento para poder enseñar. ¿Sí? Cuando usted predique la verdad, hermanos queridos, va a tener conflictos con este mundo. Cuando usted sea un predicador de la palabra de Dios, va a tener conflictos con los malos. Va a tener tribulaciones. Va a tener angustias en esta vida. Pero de todas formas, nosotros vamos a seguir adelante. Un profeta dijo en el Antiguo Testamento, yo dije, no voy a predicar más en su nombre. Yo dije, no voy a ser un predicador, pero había dentro de mí, dice el profeta, un fuego. Traté de soportarlo, pero no pude. El predicador, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las angustias, a pesar de que este mundo es difícil y a pesar de que el diablo nos ataca en diversas formas, nosotros continuamos en la lucha, continuamos predicando, continuamos trabajando para el Señor. Somos sufridos, es decir, trabajamos en medio de las tribulaciones, predicamos en medio de las angustias, en medio de la enfermedad, del desempleo, de la desesperación, continuamos sirviendo al Señor. No solamente eso, versículo 25, sino que con mansedumbre somos mansos. Debemos ser mansos. Debemos aprender a ser mansos. Corrija a los que se oponen. Va a haber personas que se van a oponer, pero nosotros no debemos gritarles, nosotros no debemos tratarles mal, nosotros debemos controlar nuestro carácter y con la palabra de Dios, pero sobre todo con mansedumbre, vamos a corregir a la gente que se opone. ¿Por qué? Porque este es nuestro corazón, porque este es el propósito de la enseñanza, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Mi esperanza cuando predico siempre debe ser, quiero que se acerquen a Dios, quiero que conozcan la verdad de Dios. Así que este es nuestro propósito, queridos hermanos, hermanitas, que la gente conozca la verdad y lleguen a los pies de Jesús en arrepentimiento.
Por eso somos mansos, por eso somos sufridos, por eso nos preparamos, por eso somos amables. Amén. Y Dios permita, versículo 26, que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Este fue el mensaje que he preparado para ustedes, queridos hermanos. En la última clase de este curso, Cómo estudiar las Escrituras para enseñar, quiero felicitarles porque usted ha completado este curso bíblico. Muy bien, felicitar a Susana Escamilla, también a la hermana Monse Segura, Alejandro Segura, al hermano Juan Carlos Giraldo Ceballos, a la hermanita Jimena Cuamacás Fuertes, mi esposa, que también ha estado en este curso bíblico, al hermano Leonidas Rivero, Dios le bendiga también, a Gabriela Aguirre Hernández, a Janet Andino, a Mari Gómez, a Patricia Andino, a Greti Serna también, Dios le bendiga, a la hermanita Jessica Tapia, a Jacqueline Rivero también, Dios le bendiga, a Jessica Arias también, a Julio Rivas, a Juliet Incapié, a Lorena Lara, al hermanito Martín Valdivieso, al hermano Samuel Darío Díaz, que el Señor le bendiga, a la hermanita Silvana Cuamacás Fuertes, al hermano Agustín Bolívar Valenzuela Miño, a Claudia Jimena Vivanco Arévalo, a Santiago Pineda, a Alison Ramírez, a la hermana Jessica Paola Madrid de la Cruz, Alejandra Suárez García, Dios le bendiga, hermanita.